Chapter 2434. Divine Capital Armory. Translator. Enye Translations Editor. Enye Translations. Temprano a la mañana siguiente, el camarero ya estaba esperando fuera del patio de Anfei. Anfei no perdió el tiempo. Hoy era el día de elegir tesoros. Esta era la primera vez que ganaba un premio en una competencia. Además, sería recompensado con un arma divina de calidad superior. ¿No debería estar más entusiasmado? La dinastía de la capital divina era esencialmente una dinastía próspera. La gente común podría no ser capaz de ver la verdadera apariencia de esta dinastía en toda su vida. Esto se debía a que la ubicación de esta dinastía estaba por encima de los 9 cielos, en lo alto del cielo sobre la ciudad giratoria de la dinastía de la capital divina, cubierta de nubes, rodeada de formaciones y barreras, pareciendo un palacio celestial. Anfei y los demás viajaron en las grullas blancas del vacío para cruzar 3 barreras. Solo entonces vieron un magnífico complejo palaciego de cientos de miles de kilómetros de altura. Antes de esto, los camareros ya le habían advertido que no liberara su percepción casualmente en la dinastía de la capital divina. Y Anfei no era estúpido. Había muchos peces gordos aquí, incluidos los monarcas. ¿Cómo podría liberar casualmente su percepción para acosarlos? Debido a que la dinastía capital divina tenía una gran área de cobertura y no podía liberar su percepción aquí, Anfei no sabía cómo era este lugar. En su visión, lo que finalmente apareció fue un enorme palacio entre las nubes. El asistente explicó: Maestro Anfei, esta es la armería de la dinastía de la capital divina. Tiene 14.700 pies de alto y 153.000 pies de ancho. Frente a la armería se encuentra la estatua del antiguo dios, el monarca divino. A la izquierda y a la derecha están las piscinas de nutrición de dragones, en las que hay 81 dragones divinos de inundación de sangre de dragón. La armería contiene miles de armas, técnicas de cultivo, habilidades de combate e innumerables tesoros secretos. También es el lugar más seguro de la dinastía de la capital divina. Anfei miró aturdido la estatua, que era más alta que la armería de la capital divina. Esta persona vestía un traje de batalla dorado, con las manos detrás de la espalda y una espada larga en la cintura. ¿Era este el antiguo dios de la dinastía de la capital divina? Parecía que los dioses ya no necesitaban absorber el poder de la fe para fortalecerse. Anfei sintió que podría ser el caso porque nunca había visto una estatua así en ningún otro lugar de la dinastía de la capital divina. Cuando Anfei y los demás llegaron a un largo puente de jade blanco y se bajaron de las grullas blancas del vacío, el asistente dijo: Maestro Anfei, la armería es un lugar importante y no es para que entremos. Regresaré ahora. Cuando elijas un arma divina, un monarca te guiará al palacio de la iluminación del Dao en la capital divina. Anfei asintió levemente. Gracias. El asistente se sorprendió un poco. ¿Por qué un demonio feroz como Anfei era tan educado? Sí, porque en la cuarta ronda de clasificatorios, la imagen de Anfei de luchar contra Mil solo ya se había extendido. En la última batalla violenta, Anfei era como un demonio feroz, destrozando a la potencia de nivel máximo del reino de la transformación estelar de la etapa tardía con sus propias manos y luchando contra innumerables grandes daos solo. Esto ya se había convertido en una historia y la gente lo había cantado. Anfei pisó el puente de arco de jade blanco. La pendiente no era grande, solo tenía 100 kilómetros de largo. Anfei llegó al centro del puente en un solo paso. Miró hacia abajo a lo largo de la barandilla y vio el agua del río fluyendo debajo del puente. ¿Río celestial? Anfei no pudo evitar chasquear la lengua. Interesante. En ese momento, cuando Anfei miró hacia abajo, vio que parecía haber un área poco profunda en la superficie del agua, donde un dragón rojo de inundación estaba durmiendo. Al ver a Anfei mirar hacia abajo, el dragón de inundación levantó los ojos y miró a Anfei. Después de que los dos se miraron fijamente durante más de 10 segundos, el dragón de la inundación parecía ser demasiado perezoso para jugar el juego de mirar fijamente a Anfei. Luego, sus párpados se cerraron nuevamente y las escamas rojas brillantes en su cuerpo se abrieron ligeramente, y Anfei inmediatamente sintió que una gran cantidad de energía era absorbida. ¿Dragones de inundación del reino de la transformación estelar perfeccionados? Hay 81 de ellos aquí. Anfei no pudo evitar sonreír con amargura. Como era de esperar de una superpotencia, su herencia era realmente aterradora. Habían criado 81 mascotas dragones de la inundación que habían alcanzado el reino de la transformación estelar perfeccionado. Esto solo hizo que la mayoría de las personas en este mundo renunciaran a la idea de robar la armería de la capital divina.
Por supuesto, dado que la armería de la capital divina era conocida como el lugar más seguro de la dinastía de la capital divina, no podía ser custodiada solo por estos dragones de inundación. Podría haber varios monarcas protegiendo aquí en secreto. An Fei cruzó rápidamente el largo puente y caminó hacia la plaza frente a la armería. En ese momento, An Fei se dio cuenta de que los demás habían llegado y él era uno de los que llegaban tarde. An Fei y Zhao Qinglong se miraron y pudieron sentir la frialdad en los ojos del otro. Si Zhao Qinglong no quería matar a An Fei al principio, entonces cuando An Fei mostró el camino de la invencibilidad, ya había tomado la decisión de matar a An Fei. Además, ya estaba seguro de que, sin importar los beneficios que An Fei obtuviera ahora, estas cosas eventualmente se convertirían en su botín de guerra. Incluso esperaba que An Fei pudiera conseguir tantas cosas buenas como fuera posible. Zhao Qinglong no creía que tuviera ninguna posibilidad de perder. Estaba absolutamente seguro. Después de todo, todavía había un dragón negro en su cuerpo. Incluso si un monarca viniera en persona, solo moriría bajo su cuchillo. En cuanto a los demás, Ye Kai, Cao Bumi y Zhou Mi miraron a An Fei con ojos hostiles. An Fei había ofendido a estas personas de todos modos. Solo Wu Xuan saludó a An Fei con la mano. An Fei. An Fei sonrió. Uf, llegas temprano. ¿Ya desayunaste? ¿Eh? Wu Xuan se quedó estupefacto. ¿Qué era el desayuno? An Fei sacó un plato de pasteles de huevas de cangrejo y jugo de uva marina y se lo entregó. Es un bocadillo exclusivo de la dinastía de la capital divina. No se puede comer en ningún otro lugar. Wu Xuan se sonrojó levemente y lo tomó con una sonrisa. Si An Fei dijo que estaba bueno, debe ser bueno. Había comido estofado más de una vez. ¡Qué ignorante! Eso es comida vulgar. Fue Cao Bumi quien habló. An Fei había matado a su hermano y le había arrebatado su arma divina de calidad superior. Este tipo odiaba a An Fei hasta las entrañas. An Fei frunció los labios y dijo con indiferencia. Sí, no eres vulgar. Toda tu familia no es vulgar. Después de todo, tu hermano me dio un arma divina de calidad superior. ¿Cómo puedo decir que eres vulgar? La expresión burlona y la ostentación de An Fei hicieron que Cao Bumi explotara. An Fei, no tienes idea de lo que estás haciendo. Pagarás un precio inimaginable por tus acciones. En la puerta de al lado, Zhou Mi no hablaba y Ye Kai estaba feliz de ver el programa. Los otros dos deberían ser hermanos. Uno se llamaba Rubio Yue y el otro se llamaba Rubio Yuran. No tenía ninguna expresión especial. Sin embargo, An Fei una vez había matado a un enemigo llamado Rubio Yu Xuan, quien fue la primera persona del estrecho fantasma que conoció. Los nombres de los tres eran tan parecidos que parecían hermanos. Pero An Fei no estaba seguro. ¿Y si todos en el estrecho fantasma se apellidaban Ruo? Los dos también estaban viendo el programa e incluso le dieron paso a An Fei y Cao Bumi, como si realmente esperaran que los dos pudieran iniciar una pelea. TSK, TSK, TSK. An Fei se encogió de hombros levemente y miró a Cao Bumi con desdén. La raza celestial quería que yo también pagara el precio de esta manera, pero mira, casi se convirtieron en mi billetera. Cao Bumi, ¿verdad? Escuché que eres un discípulo principal de la rama principal de la familia Cao. Parece que vales mucho dinero. Tú. Tos, tos. En ese momento, detrás de ellos, Fenji se acercó con un resoplido. Fenji se quedó sin palabras. El pequeño hermano menor sí que sabe cómo causar problemas. Cao Bumi resopló con frialdad y no dijo nada más. En su opinión, An Fei ya era un hombre muerto. No importaba cuántas cosas buenas pudiera obtener durante este período de tiempo, tarde o temprano pertenecerían a otros. Fenji le puso los ojos en blanco a An Fei. ¿No me preparas una porción de desayuno? Sí, claro. Se entregaron los pasteles de huevas de cangrejo idénticos y el jugo de uva marina, y los párpados de todos temblaron levemente. An Fei y Feng Yu no se llevaban bien antes, pero con Feng Xingliu en el medio, los dos parecían estar más cerca. No dudes de la capacidad de investigación de estas personas. Conocían cada movimiento de An Fei. Si An Fei se llevaba bien con Feng Yu, era imposible que no hubieran hablado durante tanto tiempo. Entonces An Fei sintió el espíritu de lucha del hombre corpulento que estaba al lado de Wu Xuan y sonrió. Hermano, tómatelo con calma. No estoy aquí para pelear contigo. Deng Xingtian sonrió y dijo, escuché que tus habilidades de boxeo son incomparables. Hagamos un entrenamiento si tenemos la oportunidad. An Fei sonrió y dijo, está bien. Espero que podamos encontrarnos en la arena. En ese momento, el árbitro de antes se acercó.
Sí, él era el árbitro que supervisaba toda la competencia de 100.000 años. Esta persona era árbitro como monarca. ¿Quién se atrevía a desobedecerlo? En ese momento, el árbitro dijo: no me importa qué conflictos tengan entre ustedes, pero no peleen en la armería. Hay 2 pisos en la armería. El piso inferior almacena armas, incluidas todo tipo de armas divinas y tesoros. El piso superior almacena todo tipo de técnicas. Bueno, An Fei, Zhao Qinglong y Feng Yu pueden entrar y elegir una técnica divina. En cuanto a cuáles son las técnicas divinas, lo sabrán cuando lleguen allí. El tiempo de elección es de 4 horas. En la armería, pueden usar su percepción. Muy bien, basta de hablar. Entren. An Fei podía sentir que a su lado, el corazón de Rubio Yue latía con fuerza. Podía obtener un arma divina de calidad ultra. Y las personas que estaban por debajo de él en la clasificación solo podían obtener armas divinas de alta calidad. En cuanto a Feng Fei y Zhao Qinglong, debido a que estaban calificados para obtener una técnica divina, no estaban calificados para obtener un arma divina de ultra calidad. Solo él podía tenerlos a los 3. An Fei estaba radiante de alegría mientras seguía al árbitro hacia la armería de la capital divina. Chapter 2435. Dachling Divine Techniques. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations solo había una puerta en la armería de la capital divina, y todas las paredes visibles en realidad no eran paredes. Cuando se acercó, vio barreras de matriz asesina difusas bajo la luz dorada. Solo había una puerta que parecía una puerta real. A diferencia de la puerta de bronce del Templo del Vacío, esta puerta era dorada y deslumbrante, grabada con patrones de Dao similares a tatuajes. Con solo una mirada, An Fei supo que era una especie de pintura de visualización, pero no era el tipo de pintura de visualización de la que la gente pudiera aprender algo, sino que estaba impresa en esta puerta y hacía que la gente sintiera una presión opresora aterradora. Aunque An Fei y los demás eran fuertes, no pudieron evitar sudar frío, incluido Zhao Qinglong. La puerta dorada de los patrones de Dao se abrió lentamente, dejando un espacio suficiente para que An Fei y los demás caminaran uno al lado del otro. Tan pronto como An Fei y los demás entraron en este lugar, sintieron lo grande que era esta supuesta armería. No podían ver el final, pero sí las barreras una tras otra. De repente, una voz apareció en sus oídos. Todos tienen 4 horas. A partir de este momento, pueden usar su percepción aquí. Sin embargo, si quieren obtener lo que quieren, deben romper la barrera que tienen frente a ustedes. An Fei y los demás de repente se dieron la vuelta y vieron a un anciano de cabello largo que había estado sentado con las piernas cruzadas como una estatua en un rincón del vacío durante un período de tiempo desconocido. Aunque no podían ver a través de la fuerza del anciano, pensaron que definitivamente era un monarca. El corazón de An Fei se agitó. Mayor, ¿puedo preguntar si hay alguna restricción para buscar armas? Por ejemplo, usar accesorios o algo así. El anciano dijo lentamente. Si puedes usarlo, puedes. An Fei se quedó atónito al escuchar eso. De repente se dio cuenta de que había perdido el contacto con su estrella de origen en la armería. Los nodos espaciales aquí no les permitían ingresar a sus estrellas de origen. An Fei sacó su caña de pescar y la arrojó al vacío, tratando de atrapar al navegante del vasto océano del tiempo, pero el tiempo estaba bloqueado aquí. An Fei no podía sentirse peor. Esto era demasiado. Si lo hubiera sabido antes, se habría llevado consigo al navegante del gran océano. Pero ahora no podía hacer trampa ni aunque quisiera. Yi Kai se burló. Idiota. An Fei miró a Yi Kai y sonrió sin decir nada, pensando para sí mismo. No dejes que te encuentre en la arena. Como solo quedaban 4 horas, la armería de la capital divina era demasiado grande y todos los tesoros estaban sellados en una barrera tras otra, por lo que al momento siguiente de que Yi Kai se burlara de An Fei, solo quedaron An Fei, Feng Fei y Wu Xuan. Wu Xuan dijo. Yo también me voy. An Fei y Feng Yu se miraron y no miraron las barreras en el primer piso de inmediato, porque el árbitro había dicho que el primer piso era un tesoro de armas y las técnicas divinas estaban en el segundo piso. En términos de valor, por supuesto, las técnicas divinas eran más importantes que las armas divinas de ultra calidad. Por lo tanto, An Fei y Feng Yu dieron un paso directo al vacío y aparecieron frente a una escalera a 100.000 kilómetros de distancia. En este momento, Zhao Qinglong ya había entrado al segundo piso. No había muchos escalones, solo 32, pero era como un portal. Sobre su cabeza, estaba completamente vacío. No había forma de saber a dónde conducían esos escalones. Pero a An Fei no le importó y fue directamente al segundo piso con Feng Yu.
Lo que vio fueron también innumerables barreras. Estas barreras estaban compuestas de blanco, verde, azul, morado, naranja, rojo y negro. Cuando Anfei y los demás entraron, la voz de un anciano surgió del vacío. La voz dijo: las técnicas divinas son solo rojas y negras. Las rojas son fáciles de aprender y las negras son en su mayoría técnicas heredadas. Solo aquellos que están predestinados pueden obtenerlas. Este era otro anciano cuyo rostro no se podía ver con claridad. Las técnicas divinas estaban envueltas por una tenue luz blanca. En otras palabras, había monarcas que custodiaban por separado los pisos superior e inferior de la armería de la capital divina. El anciano les dijo directamente cuáles eran las técnicas divinas. Cuando Anfei miró de nuevo, había un total de 72 barreras rojas y 308 barreras negras. Anfei se quedó sin palabras. Si el negro era más fuerte que el rojo, ¿no debería haber menos? Feng Yu dio una respuesta. La técnica divina fácil de aprender se puede llamar una técnica divina universal. Su efecto es igualmente poderoso. O mejor dicho, alguien ha descifrado el método de cultivo de tal técnica divina en la historia. Para la gente común, dominar una técnica divina que sea fácil de aprender es mucho mejor que algunas técnicas divinas que no saben cómo empezar o qué herencia se requiere. Además, las técnicas divinas negras no son necesariamente más fuertes que las rojas. Después de escuchar lo que dijo Feng Yu, Anfei comprendió que, en términos de identidad, Feng Yu debía saber mucho más que Zhao Qinglong. Por lo tanto, después de que Feng Yu dijo eso, los dos llegaron al rango de esas barreras rojas en unos pocos pasos. La cobertura de una barrera espiritual no era grande, solo unos 1000 metros, y lo primero que vio Anfei fue una bola roja brillante flotando en el aire. La información apareció en los ojos de Anfei, lo que lo deleitó. Con la olla de purificación demoníaca, no importaba si usaba o no el navegador del vasto océano. La información apareció en sus ojos. Purificación luz divina, ultra calidad, nivel monarca. Introducción. Esta es una técnica divina que puede purificar lo siniestro. En el cielo estrellado, hay un poder de purificación que puede purificar la oscuridad en el mundo. Los dioses encontraron este poder y lo simularon con su poder divino. Puede purificar todo mal, eliminar la oscuridad y destruir lo siniestro. Cuando se usa esta técnica, puede purificar la oscuridad. En el momento en que estalla, puede causar un ataque de alma de alcance completo extremadamente poderoso y dejar al enemigo inconsciente temporalmente. Parte deducido. No se puede deducir. Nota. Ningún poder puede detener la luz de la purificación. Dispara. Esta fue la primera técnica divina que se colocó afuera. Anfei la miró y se sorprendió. ¿No es esto demasiado fuerte? ¿Purificar todo el mal, eliminar la oscuridad y destruir lo siniestro? No pudo evitar pensar en la luz de purificación que el monarca blanco liberó sobre el monarca demonio. No pudo evitar preguntarse si era esta técnica divina. Con esta técnica divina, ¿no sería invencible si matara a su manera para entrar en lo siniestro? Anfei se sorprendió mucho al ver esta técnica divina. Sin embargo, todavía reprimió su emoción. El templo del vacío era una de las 3 superpotencias para lidiar con lo siniestro. ¿Cómo podrían no tener una forma de lidiar con lo siniestro? Además, aún no se había enfrentado oficialmente a lo siniestro, por lo que sería un desperdicio cultivar esta técnica ahora. Anfei volvió en sí y se dio la vuelta, solo para ver que Feng Yu estaba leyendo algunas tenues palabras doradas en la barrera. Cuando Anfei se acercó, se sorprendió al descubrir que había una presentación. Leyó la introducción, que decía: nombre de la técnica. Purificación luz divina. Efecto. Purifica todo mal, elimina la oscuridad y elimina lo siniestro. Puede lanzar ataques de alma de todo alcance y puede usarse varias veces sin efectos secundarios. La sencilla descripción reveló el poder de esta técnica divina. Feng Yu y Anfei se miraron y luego pasaron a la siguiente técnica divina. Anfei no se detuvo y continuó adelante. Por lo tanto, varias técnicas divinas aparecieron en sus ojos, tales como: nombre de la técnica. Golpe al cielo. Efecto. Al tomar prestado el poder infinito del mundo, puede liberar de 1 a 5 veces más poder. El efecto secundario es que cada vez que se usa, el cuerpo colapsa. Durante la reparación del cuerpo, otros pueden aprovechar la oportunidad. Al ver esta técnica, Anfei chasqueó la lengua. Si su poder de combate máximo estallara de repente varias veces, ¿no sería capaz de luchar contra un monarca solo? Sin embargo, el múltiplo de aumento no era fijo. A medida que su fuerza aumentaba, el poder que podía liberar disminuía. No necesitaba esta técnica. Nombre de la técnica. Sombra eterna. Efecto. Crea una sombra de ti mismo.
Esta sombra es eterna a menos que el cuerpo original muera. Puedes invocar esta sombra por un corto periodo de tiempo y liberar el poder de combate del cuerpo original en su estado completo. La duración es corta. Al ver esta técnica, An Fei arqueó las cejas. Dios mío, en una pelea entre expertos, cada segundo cuenta. Con la más mínima diferencia, el resultado podría ser completamente diferente. Esta era una técnica divina con la carta del triunfo. An Fei realmente la quería. Sin embargo, ¿de qué servía tener uno más de él ante el siniestro? En esencia, esta técnica era inferior a su técnica divina gemela. An Fei y Feng Yu caminaron muy rápido. Sería una mentira decir que no dudaron después de leer las 72 técnicas divinas, porque cada técnica divina era una tentación. Después de leer estas 72 artes divinas, fue equivalente a bloquear 72 tentaciones. Si An Fei y Feng Yu no se hubieran unido al templo del vacío y no hubieran tenido el deseo de convertirse en dioses, podrían haber elegido tempranamente una técnica divina. Sin embargo, sabían que su misión y su futuro no se limitaban al presente. Lo que tenían que afrontar estaba más allá del alcance de estas técnicas divinas. Después de que An Fei y Feng Yu atravesaron las barreras rojas, ambos se sintieron aliviados. Pero cuando llegaron a la parte de las barreras negras, no hubo ninguna explicación sobre las técnicas divinas. Tal como dijo el anciano monarca, todo dependía del destino. Solo aquellos que estaban predestinados podían obtener las técnicas divinas. El corazón de Feng Yu dio un vuelco. Será mejor que no pierdas demasiado tiempo aquí. Este tipo de destino es muy extraño. Zhao Qinglong y yo no tenemos que elegir un arma divina de calidad superior, así que podemos pasar todo nuestro tiempo aquí. Si no funciona, podemos simplemente elegir una técnica divina roja. An Fei asintió levemente. Para ser honesto, solo le tomaría menos de 2 horas leer las 308 técnicas divinas. No fue difícil terminar de leerlo. Lo difícil fue elegir. Esto se debió a que cada técnica divina tenía sus propias características. No había nada absolutamente bueno o malo. Esto dependía del poder que uno dominara. En ese momento, An Fei y Feng Yu estaban pensando lo mismo. Ciertamente no querían comprobarlos uno por uno. No tenía mucho sentido. El mejor camino era dejar que las técnicas divinas las eligieran. En cuanto a cómo dejar que las técnicas divinas los eligieran, naturalmente era activar sus grandes daos y activar este lugar para ver si había una técnica divina adecuada para ellos que tomara la iniciativa de contactarlos. Zhao Qinglong, que había llegado antes, ya había comenzado a hacerlo. Tan pronto como Zhao Qinglong activó su gran Dao, las técnicas divinas en las 3 barreras negras comenzaron a moverse de inmediato. Chapter 2436. Starfish Technique. Translator. Enye Translations Editor. Enye Translations. Con la fuerza actual de An Fei, cuando elegía algo, era una cuestión de oportunidad. Por lo tanto, An Fei y Feng Yu lanzaron su gran Dao al mismo tiempo, tratando de activar estas técnicas divinas. Por un momento, el 80% de las 308 barreras brillaron. El anciano monarca del segundo piso, e incluso el monarca del primer piso, miraron a An Fei y a los otros dos. Para poder activar tantas técnicas divinas a la vez, Feng Fei y An Fei deben tener un potencial incomparable. Por otro lado, Zhao Qinglong fue ignorado porque solo había activado 3 técnicas divinas, y An Fei y Feng Yu habían activado muchas técnicas divinas. Los dos monarcas no tenían prisa. Solo necesitaban esperar para ver cuál de An Fei y Feng Yu obtendría la técnica divina primero. Si el extraño movimiento de las técnicas divinas desaparecía después de que uno de ellos obtuviera una técnica divina, significaba que esta persona había activado estas técnicas divinas. De lo contrario, sería la otra persona. En ese momento, An Fei sintió mucha afinidad. Inconscientemente, An Fei parecía ver muchas técnicas grandiosas apareciendo ante sus ojos, brillando con una luz extraña. An Fei podía sentir que algunas técnicas eran particularmente íntimas con su alma. Algunas técnicas eran particularmente íntimas con su carne y sangre, y algunas eran especialmente íntimas con su gran Dao. Algunas eran incluso más especiales. Parecían ser muy compatibles con él. En cualquier caso, An Fei no podía tomar una decisión por el momento. Como dijo Feng Fei, la elección era la clave. No podía perder demasiado tiempo en elecciones. Por lo tanto, An Fei no pensó demasiado en ello. No necesitaba la técnica divina que fuera adecuada para su cuerpo. Tenía la técnica divina suprema, que era conocida como la técnica de cultivo físico número 1 de la raza humana. También renunció a todas las técnicas que eran adecuadas para sus grandes daos. Tenía demasiados grandes daos.
Era difícil decir en cuál era bueno. El resto era lo que era compatible con su alma y su personalidad. An Fei dudó por un momento. Pensándolo bien, ya tenía la técnica divina para cultivar el alma, el Dao celestial. Esta fue producida por el Templo del Vacío y definitivamente no era más débil que las técnicas de la dinastía de la capital divina. Como resultado, solo quedaban dos técnicas divinas, las cuales eran adecuadas para él. En su percepción, uno de ellos parecía ser más del tipo de combate. Debería ser una gran técnica de combate, similar a todos los grandes daos en una espada, tal vez más fuerte. El otro era relativamente suave y debería ser una técnica de tipo defensivo. ¿Cómo debería elegir entre ataque y defensa? An Fei pensó que no debería haber nadie en el mismo reino contra el que no pudiera defenderse. Incluso si lo hubiera, su poder de defensa no era débil. Sin embargo, considerando lo que iba a hacer, el suave poder de protección no podía ayudarlo, por lo que An Fei eligió decisivamente la técnica divina más ofensiva. Zumbido. De repente, An Fei abrió los ojos y presionó su poder sobre una barrera negra entre las 308 barreras. Como era un regalo de la dinastía de la capital divina, el poder de estas barreras no pudo detener a An Fei. An Fei sintió como si hubiera metido la mano en un pantano. Antes de que las barreras se rompieran por completo, An Fei sintió que algo había entrado en su cuerpo. Entonces, algunos patrones de Dao extraños aparecieron en su mente. Las técnicas divinas no solían heredarse mediante registros. Ya fuera la técnica divina suprema que le había enseñado el dios de la guerra o el Dao celestial que le había enseñado el hermano mayor, se reflejaban directamente en su mente. Un momento después, información sobre una gran técnica apareció en la cabeza de An Fei. Técnica del puño estelar, nivel monarca, calidad divina. Introducción. Esta técnica de puño también puede llamarse puño de la destrucción. En el pasado, había un dios que observó la destrucción de las estrellas y creó el puño de la destrucción. Esta técnica de puño usa las estrellas como poder y la explosión estelar como técnica de puño. Esta técnica de puño es tan poderosa que incluso los dioses tienen que retroceder ante ella. Si cultivas la técnica del puño de la estrella de la destrucción, debes tener el corazón de perseguir el Dao extremo. Solo cuando tengas el corazón de la destrucción puedes usar el puño de la destrucción. Por lo tanto, esta técnica de puño tiene 3 reinos. El primer reino es la explosión estelar, el segundo reino es quietus y el tercer reino es la destrucción. Parte deducido. No se puede deducir. Efecto. Si practicas esta técnica de puño durante mucho tiempo, existe la posibilidad de que tus brazos se conviertan en huesos divinos de antemano. Nota. Frente a esta técnica de puño, no importa cuántos enemigos haya. An Fei lo miró de reojo. Como esperaba, se trataba de una técnica ofensiva muy violenta. De hecho, en términos de efecto, no era necesariamente tan buena como una técnica auxiliar, ni tan especial como la luz de la purificación. Sin embargo, esta primera técnica podría describirse con una sola palabra: fuerte. Con la fuerza actual de An Fei, en realidad podría atravesar fácilmente las estrellas, pero la explosión estelar no era fácil de bloquear. Incluso An Fei no creía que pudiera bloquear fácilmente la explosión estelar sin resultar herido. Si fuera la explosión estelar, incluso un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar podría encontrar difícil resistir el poder aterrador en ese momento. Por ejemplo, cuando Feng Yu luchó contra Zhao Qinglong, desató un poder similar. En ese momento, el poder aterrador obligó a An Fei y los demás a esquivar. Después de que An Fei eligió esta técnica del puño estelar, una docena de barreras se atenuaron inmediatamente, pero las otras barreras todavía estaban iluminadas. Los dos monarcas dieron un suspiro de alivio. Parecía que ya sabían quién había provocado el movimiento inusual de las técnicas divinas, que era Feng Yu, quien había elegido la técnica divina. An Fei se fue, pero casi el 80% de las técnicas divinas aún brillaban. Esta era la prueba. Sin embargo, a los dos monarcas nunca se les ocurrió que ambos pudieran ser capaces de despertar el movimiento inusual de las técnicas divinas. Inconscientemente sentían que la probabilidad era demasiado baja. Pocas personas en la historia podían despertar tantos movimientos inusuales de estas técnicas divinas. Era la primera vez que sucedía algo así. Era imposible que dos personas así aparecieran a la vez, ¿verdad? Sin embargo, sintieron que An Fei no era malo. En realidad, estaban un poco sorprendidos por la técnica divina que An Fei había obtenido. Hasta ahora, solo había sido elegida por 3 personas en toda la dinastía de la capital divina. Uno de ellos era el actual gran monarca marcial del este. Esta técnica divina requería que el usuario tuviera una personalidad de lucha extremadamente loca.
Sin embargo, se decía que este tipo luchó contra 1000 personas solo y era incomparablemente valiente. Parecía que no había nada de malo en que obtuviera esta técnica divina. Eligiendo su técnica divina, An Fei llegó a la salida y le dijo al monarca: «Mayor, ¿puedo preguntar cuánto tiempo me tomó?». El anciano dijo: «1 hora». El corazón de An Fei se agitó. ¿La decisión que acababa de tomar le había llevado media hora? Sintió que había sido bastante corta. «Gracias, mayor». An Fei ahuecó sus manos e inmediatamente bajó al primer piso. Los tipos de barreras en el primer piso eran similares a los del segundo piso, excepto que había muchas más. En comparación con las técnicas divinas, siempre que uno tuviera suficientes materiales, esfuerzos y tiempo, siempre se podría fabricar un arma divina de calidad superior. En cuanto a las armas divinas de calidad superior, An Fei no creía que necesitaran tener un poder de ataque particularmente fuerte. Pensó que sería mejor si tuvieran habilidades auxiliares particularmente fuertes. En opinión de An Fei, un arma divina de calidad superior como la perla de oración de Dios era mucho más valiosa que las armas asesinas comunes. Además, en términos de armas ofensivas, An Fei no carecía de ellas. Ya había conseguido varias de ellas. Si quisiera, podría fabricarse un conjunto de armas divinas de alta calidad. Por lo tanto, An Fei quería elegir un arma divina auxiliar de calidad superior. La gente común no podía ver su valor, pero en momentos críticos, tendría un efecto que desafiaría al cielo. Después de un escaneo rápido, An Fei descubrió que había más de 20,000 armas divinas de ultra calidad en la armería de la capital divina. Este número hizo que An Fei chasqueara la lengua. La dinastía de la capital divina era realmente rica. Con tantas armas divinas de calidad ultra, si las seleccionaban al azar y se armaban hasta los dientes, probablemente serían invencibles en el reino de la apertura del cielo, ¿verdad? Incluso si no fueran invencibles, los demás definitivamente no podrían matarlos. Después de deducir las más de 9000 armas, An Fei descubrió que las armas divinas auxiliares de ultra calidad incluían las siguientes categorías: sometimiento del alma, soporte de collar, zapatos y alas, y colgante de jade. Entre ellos, el tipo supresor de almas podría excluirse directamente. No importa cuán buena sea una arma divina de calidad superior, no podría superar a la olla de purificación demoníaca. Los colgantes de jade eran en su mayoría armas divinas de tipo acumulación y liberación. Al igual que la perla de frío extremo, cuando reunía cierta cantidad de poder, incluso podía desatar el poder del golpe de un monarca. Sin embargo, desde que An Fei usó la perla de frío extremo, sabía que, aunque ese tipo de poder era fuerte, en realidad no era suficiente. A lo sumo, podría bloquear a un monarca por un tiempo. Un monarca en su estado completo podría no tenerle miedo en absoluto. Por lo tanto, An Fei excluyó directamente los colgantes de jade. Después de todo, ya tenía la perla del frío extremo. En cuanto a los collares restantes, An Fei buscó durante mucho tiempo y descubrió que ninguno de ellos era tan poderoso como su cuenta de oración de Dios. Incluso An Fei estaba un poco sorprendido. La cuenta de oración de Dios que le dio el que estaba en las ruinas de Dios era demasiado buena. No esperaba que la otra parte le diera algo tan bueno tan fácilmente. En cuanto a los zapatos, An Fei lo pensó. Tenía cierta comprensión de la velocidad gracias a la cabeza de girasol del dominio Dao, pero durante este periodo de tiempo, había estado ocupado cultivando la técnica de tragar estrellas y no estudió esto. Sin embargo, este tipo de arma divina podría considerarse. Después de todo, si se encontrara con alguien más rápido que él, sería realmente molesto si no pudiera seguirle el ritmo. Si su velocidad fuera aplastada, básicamente existía la posibilidad de ser aplastado en todos los aspectos. Además de estos artículos, también había algunos artículos diversos que no se podían clasificar. Esas podrían ser las ideas extrañas de algunos refinadores. Este tipo de arma divina de calidad superior era extremadamente creativa, pero solo había menos de 200 piezas en total. Después de que la mirada de An Fei lo recorrió, se sintió inmediatamente atraído por un trípode de bronce, en el que arcos de relámpagos destellaban todo el tiempo. Chapter 2437. Lightning Drawing Platform, Flame of Life Translator. NGE Translations Editor. NGE Translations. An Fei se sintió atraído por el trípode no solo por los aterradores arcos de rayos en el trípode, sino también porque los patrones de Dao grabados alrededor del trípode en realidad circulaban como si estuvieran girando alrededor del trípode. Por curiosidad, An Fei se inclinó para echar un vistazo, y la información apareció inmediatamente en sus ojos. Plataforma de dibujo de relámpagos. Nombre:
Introducción. Una vez fue colocada en la prisión del trueno eterno, una plataforma de piedra divina utilizada para recolectar tribulaciones de relámpagos y reunir el agua del estanque de la tribulación de relámpagos. Después de ser bautizada por un rayo durante 100.000 años, fue recuperada después de dar a luz a un espíritu del rayo y la semilla del Dao del dios del trueno. Debido a que la plataforma de piedra reunió patrones de relámpagos naturales, se refinó en un arma. La plataforma de dibujo de relámpagos puede reunir el agua del estanque de la tribulación de relámpagos y dar a luz a un espíritu del rayo. Cuando se usa a diario, la velocidad a la que da a luz a la tribulación de relámpagos es relativamente lenta. Cuando se usa para una tribulación celestial del reino del establecimiento del mar, puede reunir la tribulación de relámpagos ordinaria en 5 años y la tribulación de relámpagos púrpura en 10 años. Cuando se usa para una tribulación celestial del reino de apertura del cielo, puede reunir la tribulación de relámpagos ordinaria en 500 años, la tribulación de relámpagos púrpura en 1000 años, la tribulación de relámpagos de la prueba del Dao en 5000 años y la tribulación de relámpagos de la prueba del Dao púrpura en 10.000 años. Cuando se usa en un lugar caótico con truenos, la velocidad se puede incrementar 10 veces. Calidad arma divina de calidad ultra. Alma adjunta ninguna. Efecto pulido corporal de la tribulación del rayo, cuerpo del dios del trueno. Refundible. Sin refinar. Observaciones. No le pongas un alma fácilmente. El alma no puede fusionarse con ella a menos que sea compatible con ella. Después de leer la información de la plataforma de extracción de relámpagos, An Fei frunció el ceño levemente. Esta plataforma de extracción de relámpagos era muy similar a la calabaza de vino de trueno verde. Una produciría vino y la otra produciría tribulación de relámpagos. Más importante aún, la tribulación del rayo de la prueba del Dao atrajo la atención de An Fei. Era innegable que si experimentaba una tribulación del rayo de la prueba del Dao con anticipación y absorbía el poder de la tribulación del rayo, siempre que soportara algunas tribulaciones del rayo más, su tasa de éxito en la prueba del Dao definitivamente aumentaría. Sin embargo, lo malo fue que la plataforma de extracción de relámpagos tardó demasiado en reunir la tribulación celestial. Una tribulación de relámpagos de la prueba del Dao púrpura tardaría 10.000 años. Si estuviera en su estrella de origen, 10.000 años no serían mucho tiempo. Sin embargo, su estrella de origen no tenía tal poder de relámpago, ¿verdad? A menos que abriera un agujero en su estrella de origen para que los relámpagos en el mar de estrellas pudieran acumularse. Sin embargo, en ese momento, no sabía si el tiempo seguiría acelerándose tantas veces o no. Esto hizo que An Fei dudara por un momento. Si su idea pudiera tener éxito, a largo plazo, el efecto de la plataforma de dibujo de relámpagos superaría con creces a otras armas divinas de calidad superior. Pero si no tenía éxito, el efecto de la plataforma de dibujo de relámpagos se reduciría en gran medida. Sin embargo, An Fei pensó en un lugar, que era la prisión del trueno eterno mencionada en la introducción de la plataforma de dibujo de relámpagos. ¿No estaba la prisión del trueno eterno en el mar embravecido? Aunque el poder del rayo allí era muy débil, no había llegado a la parte más profunda de la prisión del trueno eterno, ¿verdad? El corazón de An Fei se agitó. No pudo evitar mirar al monarca en el primer piso y preguntar. Mayor, me gustaría preguntar cuánto tiempo ha estado aquí la plataforma de dibujo del relámpago. El monarca no lo mantuvo en secreto y simplemente dijo, 13.000 años. Cuanto más tiempo se conserve esta cosa, más valiosa será. 13.000 años, lo que significaba que había un rayo de prueba de Dao púrpura en la plataforma de dibujo de rayos en ese momento. An Fei lo entendió de inmediato. Efectivamente, sin ese rayo púrpura, la plataforma de dibujo de rayos se habría convertido en un arma divina de alta calidad. An Fei tomó una decisión de inmediato. Como fuera, esto era algo bueno. Aunque llevaría mucho tiempo producir una tribulación celestial, ya había una tribulación celestial de prueba del Dao púrpura en ella. Por lo tanto, de hecho era digna de ser llamada un arma divina de calidad superior. Además, tenía la sensación de que la prisión del trueno eterno debía existir en el reino del mar o en el mar de las estrellas. Esta cosa parecía estar relacionada con la guerra de los dioses, y la guerra de los dioses estaba relacionada con lo siniestro. Por lo tanto, no importaba que, la tomaría primero. De todos modos, todavía tenía más de 1.000.000 de puntos y podía seguir canjeándolos por recursos. An Fei inmediatamente cortó y abrió la barrera afuera de la plataforma de dibujo de rayos sin dudarlo. ¿Eh? An Fei, ¿elegiste la plataforma de dibujo de rayos? Wu Xuan se sorprendió un poco al ver a An Fei elegir tan rápido. An Fei asintió. Esto no está mal.
Wu Xuan dijo. Pero la mayoría de las veces, es de poca utilidad. Una vez que la tribulación celestial de prueba del Dao púrpura se agota, es básicamente inútil. Además, esa es la tribulación celestial de prueba del Dao. Me temo que no puedes usarla hasta que alcances la cima del reino de la transformación estelar, ¿verdad? Después de todo, es una tribulación celestial púrpura, no una ordinaria. Lo que Wu Xuan quería decir era que esta cosa no era práctica. Y en el fondo, An Fei realmente quería usar esta cosa para hacer un experimento. Si tenía éxito en el experimento, el valor de esta cosa sería mucho mayor que las armas divinas ordinarias de calidad superior. An Fei dijo. Ya he elegido. ¿Has elegido a uno? Wu Xuan sonrió y dijo. Todavía no. Todavía estoy luchando. An Fei sonrió y dijo. Entonces tómate tu tiempo para pensarlo. Echaré un vistazo. En ese momento, Ye Kai se burló. An Fei, ¿sabes a qué poder pertenecía la plataforma de dibujo de rayos? An Fei sonrió. ¿Tu familia? Ye Kai dijo. Eres muy inteligente. Desafortunadamente, tomaste la decisión equivocada. Hay muy pocos lugares en el reino del mar que atraigan rayos. Si eres lo suficientemente paciente, en otros 30 o 50 mil años, podrías ser capaz de demostrar tu Dao con esto. Mientras hablaba, puso una sonrisa burlona. Nadie conocía las características de la plataforma de dibujo del relámpago mejor que ella. La tribulación celestial de la prueba del Dao púrpura que se condensaba cada 10.000 años era solo la primera tribulación celestial. Al menos 5 de esas tribulaciones celestiales tenían que ser absorbidas para aumentar la tasa de éxito de la prueba del Dao en un 30%. Y con lo que Ye Kai sabía de An Fei, probablemente era imposible para él esperar otras decenas de miles de años, por lo que esta cosa era equivalente a basura para él, por lo que vino especialmente para burlarse de An Fei. Sin embargo, An Fei sonrió y dijo. Está bien. Es solo un arma divina de calidad superior. ¿Crees que me importa? Además, depende de quién la use. ¿Cómo puede un grupo de tontos como tú entender la esencia de esta cosa? Tú. Después de eso, An Fei ignoró a Ye Kai y continuó deambulando. Pasó casualmente junto a las armas divinas de calidad superior de tipo creativo, preguntándose si debería elegir un par de alas o zapatos. De repente, An Fei se detuvo fuera de la barrera de cierta cuenta de fuego. An Fei pensó que era una perla, pero en ese momento resultó ser una especie de agua. Sin embargo, esta cosa claramente parecía una astilla que ardía por dentro. ¿Cómo podría tener la forma del agua? Cuando An Fei miró más de cerca, apareció la siguiente información. Nombre llama de la vida. Introducción. Esta cosa puede tragarse los fuegos inusuales de los cielos y la tierra y transformar un fuego inusual en la llama de la vida. En el momento en que el anfitrión esté a punto de morir o incluso morir, le dará al anfitrión el profundo significado de la vida, permitiéndole renacer del fuego y dominar el poder de este fuego inusual. Dependiendo de la intensidad y el nivel del fuego inusual que tragó, puede restaurar la vitalidad del anfitrión y curar sus heridas. Cada vez que se usa, necesita ser reabastecido con fuegos inusuales. Calidad arma divina de calidad ultra. Alma adjunta ninguna. Efecto renacimiento del fuego. Refundible. Sin refinar. Observaciones. No le pongas un alma fácilmente. El alma no puede fusionarse con ella a menos que sea compatible con ella. Bien. An Fei pasó por allí por casualidad. No esperaba ver un arma divina de tan alta calidad. Esta cosa no era adecuada para él, pero combinaba perfectamente con Feng Yu. An Fei no pudo evitar recordar que él era el único que no le había dado un regalo a Feng Yu por su prueba de Dao. Sin embargo, le parecía demasiado extravagante darle un arma divina de ultra calidad. Sin embargo, no quería perdérselo. Esta cosa era demasiado adecuada para Feng Yu. Para Feng Yu, no era solo una vida, sino que podía permitirle dominar muchos fuegos inusuales. Trago. TSK, TSK. Parece que Feng Yu me debe un gran favor. Bueno, cuando trascienda la tribulación, definitivamente me devolverá un tesoro considerable, ¿verdad? Con la herencia de la raza divina del Fénix, el tesoro devuelto definitivamente no será malo. Por lo tanto, incluso si regalara esta arma divina de calidad superior, podría obtener una del mismo valor en el futuro. No tendría ninguna pérdida. An Fei le dijo al anciano monarca. Mayor, me gustaría intercambiar mis puntos de mérito por un arma divina de calidad superior. ¿Es posible? De acuerdo. El anciano asintió sin dudarlo. An Fei no conocía el valor de los méritos, y mucho menos la dificultad de obtenerlos en el mundo del cráter celestial. Solo se podían conseguir 1.000.000 de puntos matando a un monarca.
La gente común no podía hacer eso, por lo que el anciano estaba muy feliz de ver que Anfei estaba dispuesto a intercambiar los puntos por un arma divina de calidad superior. De hecho, aunque las armas divinas de ultra calidad eran buenas para los monarcas, no las valoraban tanto como los abridores del cielo. Al ver que los puntos en la ficha de calificación de Anfei se redujeron en 1.000.000, los labios de Anfei se crisparon. Estallido. Solo había pasado media hora desde que Anfei intercambió por la plataforma de dibujo de relámpagos. Anfei tomó acción nuevamente y obtuvo otra arma divina de calidad ultra. Al ver esto, los párpados de muchas personas se crisparon. Con una técnica divina, dos armas divinas de calidad ultra y el tiempo de comprensión del Dao en el Palacio de Comprensión del Dao, las oportunidades de este tipo eran extraordinarias. En cuanto al anciano, entrecerró los ojos levemente. Este tipo es bastante atrevido, pero desafortunadamente, su potencial no es tan bueno como el de Feng Yu, y es demasiado bueno causando problemas. De lo contrario, la dinastía de la capital divina podría reclutarlo. Por supuesto, Anfei probablemente no estaría dispuesto a unirse a la dinastía de la capital divina. Después de todo, esta persona era del reino divino del Mar del Oeste. El anciano, incluidos todos los demás, parecía entender lo que Anfei quería hacer cuando tomó la llama de la vida. Claramente quería dársela a alguien como regalo, y todos podían adivinar quién era esa persona. Feng Xingliu todavía era débil, así que debía ser Feng Yu. ¿Por qué gastó 1.000.000 de puntos de mérito para darle un arma divina de calidad superior a Feng Yu? Según su inteligencia, Anfei y Feng Yu no eran tan cercanos. Por lo tanto, su primer pensamiento fue que Anfei estaba pidiendo un favor a la raza divina del Fénix, un gran favor. Chapter 2438. Dao Enlightenment Palace, Heavy Hammer Attack Translator. Enye Translations Editor. Enye Translations. Después de intercambiar por dos armas divinas de calidad superior, Anfei sintió que su corazón sangraba. Había planeado intercambiar por un arma divina de calidad superior para él, pero resultó ser para Feng Yu. Afortunadamente, su fuerza también había crecido rápidamente durante este periodo de tiempo. No le tenía miedo a Zhao Qinglong incluso si luchaba contra él de frente. Y su identidad como Anfei había desaparecido por completo de los ojos del mundo cuando dejó la dinastía de la capital divina. Después de elegir la recompensa por adelantado, Anfei ya no estaba calificado para elegir el tercer elemento, por lo que fue trasladado directamente fuera de la armería de la capital divina. El monarca no le dio a Anfei la oportunidad de deambular. Después de un rato, Deng Xingtian quedó en segundo lugar. Anfei no lo conocía bien y no sabía qué había elegido. Este tipo parecía bastante frío, por lo que Anfei no estaba interesada en iniciar una conversación con él. Luego, Zhao Qinglong salió y Anfei parecía aún más frío. Feng Yu fue la octava en salir y Wu Xuan fue la última en hacerlo. Anfei se quedó un poco sin palabras. Wu Xuan había estado debatiendo hasta el final cuál elegir. Esta chica fue realmente lenta en tomar la decisión. Debido al monarca, Anfei no tuvo tiempo de hablar con Feng Yu. Cuando todos salieron, el árbitro que esperaba afuera dijo: muy bien, ya que la recompensa ha sido elegida, vayan al Palacio de la Iluminación del Dao. Su tiempo para permanecer en el Palacio de la Iluminación del Dao debe usarse una vez y será enviado automáticamente cuando se acabe el tiempo. Por supuesto, si tiene puntos de mérito en exceso, se deducirán automáticamente si excede el tiempo. Cuando sus puntos de mérito no sean suficientes, será enviado automáticamente. Estas palabras estaban claramente dirigidas a Anfei. Solo Anfei podía intercambiar por el tiempo para quedarse en el Palacio de la Iluminación del Dao. Los demás ni siquiera podían intercambiar por un día. El árbitro agitó la mano y guió a Anfei y los demás para atravesar el vacío. En ese lugar, Anfei vio 12 palacios más allá del vacío. Estos 12 templos se alzaban y podía ver vagamente su gloriosa apariencia, pero no podía ver nada cuando quería mirar adentro. Después de todo, este era el lugar donde los monarcas cultivaban. Anfei no pudo evitar exclamar que la herencia de la dinastía de la capital divina no podía subestimarse. Había dos monarcas escondidos en la armería, el árbitro era un monarca, los 12 palacios tenían 12 monarcas y el gran monarca marcial del este. Y podría haber algunos monarcas escondidos. En términos de número, esta facción tenía muchos más monarcas que el Templo del Vacío. El lugar donde se encontraba el Palacio de la Iluminación del Dao estaba por encima de los 12 palacios de la capital divina. Esto sorprendió a Anfei. El lugar donde cultivaban los 12 monarcas ni siquiera era tan importante como el Palacio de la Iluminación del Dao. Ahora estaba ansioso por ver qué tipo de lugar mágico era. Zumbido.
Cuando An Fei y los demás saltaron del vacío, lo que les llamó la atención no fue un palacio, sino unos altos muros en el mar de estrellas. Esos enormes muros, como un inmenso laberinto, erigidos en el mar de estrellas. Tan pronto como An Fei y los demás volvieron a sus sentidos, escucharon al árbitro decir: en el Palacio de la Iluminación del Dao, lo que todos ven y encuentran es diferente. Este lugar esconde el antiguo camino divino, innumerables percepciones sobre el gran Dao, varias grandes técnicas y la miríada silenciosa de técnicas del pasado. Atesoren su tiempo, especialmente aquellos que solo tienen medio día. Eso es todo lo que tengo que decir. Siéntanse libres de comprender el Dao. Dicho esto, se abrió una entrada en la pared del laberinto. Esto significaba que el tiempo del Palacio de la Iluminación del Dao ya había comenzado a contar. Esuish. 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 Cao Bun y Eizoumi fueron los primeros en salir corriendo. Solo tenían medio día. Si no aprovechaban bien ese tiempo, su viaje sería en vano. En ese momento, todos, incluido An Fei, entraron de inmediato en el laberinto. Después de todo, el tiempo era corto y no sabían nada sobre el Palacio de la Iluminación del Dao. Silbido. An Fei entró desde el lugar donde se había movido la pared, pero inmediatamente miró hacia atrás, solo para descubrir que no había forma de regresar. En ese momento, solo quedaba An Fei en el Palacio de la Iluminación del Dao y no sabía a dónde habían ido los demás. Quizás porque todos tuvieron diferentes oportunidades, aparecieron en diferentes lugares. An Fei se quedó quieto y miró hacia arriba. Las paredes circundantes parecían interminables y la percepción era completamente ineficaz allí y ni siquiera podía abandonar su cuerpo. An Fei ahora solo podía ver con sus ojos. Justo frente a An Fei, había dos caminos para elegir, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y en la pared sin camino frente a él, aparecieron innumerables marcas de cuchillos. A An Fei le picaron los ojos. Supuso que debía ser algún tipo de herencia de la técnica del cuchillo. En comparación con el tiempo de otras personas, An Fei tenía más tiempo. Lo primero que quería hacer era usar la técnica de pesca del tiempo. Pero como esperaba, al igual que la armería de la capital divina, el Palacio de la Iluminación del Dao le prohibió a An Fei hacer trampa. Quizás puedan prohibir el arte de la pesca en el tiempo, pero no el poder de la olla de purificación demoníaca. An Fei permaneció allí sin moverse, pero había estado comprendiendo y observando las marcas de cuchillo frente a él. Una hora después, la información apareció en los ojos de An Fei. Corte a la velocidad de la luz, reino de la apertura del cielo, calidad divina. Introducción. Esta es una técnica de sable rápida que puede alcanzar la velocidad de la explosión de la luz. Si dominas esta técnica de sable, tu velocidad más rápida puede alcanzar 18 veces la velocidad de la luz. Pocas personas pueden vencerte en el reino de la apertura del cielo. El corte a la velocidad de la luz requiere la combinación de tu comprensión del gran Dao del espacio y tu propia comprensión de la velocidad. Si combinas el corte a la velocidad de la luz con el sable de luz sin sombras, el efecto se duplicará. Grado de comprensión. 5%. Efecto. Un cuchillo extremadamente rápido, difícil de resistir. Desventaja. Debido a que la velocidad es demasiado rápida, la transmisión de potencia es inevitablemente insuficiente. ¡Qué técnica de cuchillo tan poderosa! An Fei estaba definitivamente tentado, pero solo había comprendido el 5% en una hora. Le tomaría al menos un día y medio comprender completamente esta técnica. La gente común definitivamente estaría muy dispuesta si pudieran obtener una técnica de calidad divina del reino de apertura del cielo en medio día. Pero, ¿qué era este lugar? Este era el Palacio de la Iluminación del Dao. Incluso había una herencia de un dios aquí. Sería escandaloso si solo pudiera comprender una técnica de sable del reino de la apertura del cielo durante tanto tiempo. Además, desde la introducción del corte de velocidad de la luz, esta era una técnica de sable que necesitaba confiar en la velocidad de uno y en el gran Dao del espacio para alcanzar la cima. Entonces, asumiendo que su velocidad y dominio del gran Dao del espacio eran lo suficientemente fuertes, no era imposible para él comprender este corte de velocidad de la luz por sí mismo. Por lo tanto, con esto en mente, An Fei inmediatamente decidió rendirse. An Fei llegó a la intersección de los caminos de la izquierda y la derecha sin prisa, pensó por un momento e instintivamente quiso usar la técnica divina gemela. Pero tan pronto como apareció la técnica divina gemela, An Fei descubrió que las marcas del cuchillo del corte a la velocidad de la luz desaparecieron. Inmediatamente, An Fei fusionó a los gemelos. Supuso que probablemente tendría que usar su cuerpo original aquí. Después de usar la técnica divina de los gemelos, su fuerza, alma y otros aspectos se debilitarían enormemente.
Por lo tanto, algunas cosas en el Palacio de la Iluminación del Dao ya no aparecerían frente a él y perdería esta oportunidad. Por lo tanto, después de que An Fei fusionó a los gemelos, las marcas del sable Light Speed Slash en la pared aparecieron nuevamente. Jeje. ¿De qué sirve que vuelvas a aparecer? Yo no te elegí. An Fei caminó rápidamente hacia la derecha, pero no tardó mucho. Unas decenas de kilómetros. An Fei no estaba seguro de cuánto había caminado, pero sintió que había algo mal con la distancia. Esta vez, An Fei llegó a un espacio circular rodeado de paredes de laberinto. Había 6 caminos alrededor. Además del que él había tomado, había otros 5 caminos. An Fei no podría haberse sentido peor. Debería haber hecho trampa en este lugar, pero desafortunadamente las reglas no lo permitían. En el centro de este espacio circular, había un pequeño macizo de flores, y sobre el macizo de flores, había un martillo. ¿Es esta un arma divina? No había información sobre el martillo en los ojos de An Fei, pero como una persona normal, definitivamente se acercaría y tomaría el martillo cuando lo viera. Los pensamientos de An Fei eran los mismos que los de la gente común, o incluso más codiciosos. Sin decir palabra, avanzó y sostuvo el mango del martillo grabado con patrones Dao con una mano. Zumbido. Tan pronto como An Fei sostuvo el martillo, la luz floreció de inmediato y, con un silbido, An Fei desapareció del lugar. Al momento siguiente, An Fei descubrió, para su sorpresa, que de repente se encontraba en un cielo estrellado desconocido. El martillo había desaparecido, al igual que el laberinto. Sin embargo, frente a An Fei apareció una figura corpulenta, de cabello largo y barba, que sostenía el pesado martillo que acababa de ver. Los ojos de An Fei estaban fríos. ¿Este tipo quiere pelear con él? Sin embargo, la corpulenta figura gritó. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que conocí a un heredero? Mocoso, ya que estás aquí, recibe mi golpe de martillo primero. Auge. Antes de que llegara el martillo, el vacío explotó y el espacio colapsó. An Fei sintió una fuerza infinita, loca y aterradora. Sin embargo, la fuerza con la que esta persona estalló estaba en el reino de la apertura del cielo. En cuanto a en qué reino estaba, no estaba claro. De todos modos, An Fei activó inmediatamente su gran Dao y también desató toda su fuerza. El poder aterrador de más de 50 millones de ondas se encontró con este martillo de frente. Polla. Ondas aparecieron en el vacío de forma loca y ondas de luz dorada agitaron el vacío. En cuanto a la figura corpulenta, exclamó sorprendido y se rió. Recibe otros 10.000 golpes de martillo de mi parte. An Fei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En el momento siguiente, An Fei vio sombras de martillo por todo el cielo, como si hubiera sido atacado por innumerables personas en un instante, y el hombre barbudo ya había desaparecido. Toc, toc, toc. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Dios sabía cuántas veces había resistido los golpes del martillo. An Fei se quedó sin palabras. Esta persona solo estaba en el reino de la apertura del cielo. ¿Cómo podía explotar con tal frecuencia de golpes de martillo? En términos de fuerza, estos 10.000 martillos no eran tan poderosos como el primer martillo, pero después de esta ronda, An Fei sintió que no podía soportarlo más. Después de bloquear 1000 martillos, An Fei fue golpeado unilateralmente. Afortunadamente, su físico era lo suficientemente fuerte. Se sentó con las piernas cruzadas en el vacío y recibió los golpes del martillo de frente. Justo cuando An Fei pensó que había superado este golpe, la sombra de un martillo gigante pareció cubrir el cielo y la tierra, como si el cielo se hubiera derrumbado. Dispara. ¿Otra vez? Chapter 2439. Speed Inheritance. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations frente a este aterrador martillo, An Fei se sorprendió y no se atrevió a subestimarlo. Pero ya sea que el hombre barbudo fuera un monarca o un dios, el poder que mostraba solo estaba en el reino de la apertura del cielo. Dado que estaba en el reino de la apertura del cielo, An Fei debería poder resistirlo. Estaba bien si no podía vencerlos en otros aspectos, pero la fuerza era la especialidad de An Fei. Si no podía soportar el golpe con su cuerpo, An Fei sentía que todos los años de refinamiento corporal habían sido en vano. Rugido. Ojo invencible. Pu. 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 Por un momento, An Fei estaba cubierto de sangre, su carne explotó y su piel se agrietó. Un puñetazo de sacrificio se elevó hacia el cielo. Rugido. Auge. Los ecos resonaron y las ondas devastaron 1.000.000 de kilómetros en un instante.
La escena era como una enorme placa de acero que descendía del cielo, y An Fei, como una hormiga, golpeó la placa de acero hasta hacer la bolladura con el poder de un puñetazo. La tormenta de poder se disipó en todas direcciones. Si alguien viera esta escena, probablemente se sorprendería. Este no era el poder del reino de apertura del cielo. PFF. La fuerza contraria hizo que An Fei vomitara una bocanada de sangre. Eso se debió a que el poder del martillo también fue rechazado por el puñetazo de An Fei. Dispara. ¿Cómo puede un abridor de cielos tener un poder tan aterrador? An Fei dejó de hacer circular su gran dao de inmediato. Si no fuera por el hecho de que ya había dominado la técnica de refinación del cuerpo del vacío y había comenzado a practicar la técnica devoradora de estrellas, podría haber sido golpeado hoy. An Fei sintió que tal vez no hubiera podido resistir el poder de hace un momento si hubiera sido un poco más. Con la ayuda del ojo invencible, su fuerza se había incrementado 6 veces y superó los 70 millones de ondas. Este número no era algo que los cultivadores ordinarios perfeccionados del reino de la transformación estelar pudieran soportar. Ya fuera Feng Yu o Zhao Qinglong, con todas sus cartas de triunfo, su fuerza no podía alcanzar los 50 millones de ondas. Sin embargo, Feng Yu ocupaba el primer puesto en la lista del cielo, y Zhao Qinglong ocupaba el 10º puesto en la lista de los dioses. ¿Y qué pasa con su fuerza? ¿Podría ser un problema para él entrar en el top 10 del reino de apertura del cielo en el reino del mar? Aún así, casi no pudo resistir este golpe. Dao extremo, este es Dao extremo. De repente, An Fei se dio cuenta de que este hombre musculoso con un martillo era un refinador corporal de Dao extremo. Desde la velocidad de su transmisión de poder hasta la fuerza aterradora del último golpe, An Fei se dio cuenta del camino que había tomado. An Fei había aprendido mucho de eso. Nunca antes se había encontrado con un experto en Dao extremo, pero ahora que lo había experimentado, ya tenía un estándar en su corazón. Lo único que no sabía era el reino que el hombre barbudo usó en la batalla con él. An Fei parecía solemne. ¿Es este el camino de un maestro del Dao extremo? Sacrificó su alma y caminó lejos hacia la cima del refinamiento corporal. No sabía si este era el poder básico de un maestro del Dao extremo, pero si lo era, era simplemente aterrador. Pero An Fei sintió que no debería serlo. Su fuerza básica actual era solo menos de 13 millones de ondas. En teoría, su fuerza básica no podría exceder los 50 millones de ondas, incluso cuando alcanzó el reino de transformación estelar perfeccionado. Rabieta. Cuando An Fei terminó, regresó al Palacio de la Iluminación del Dao en la capital divina. En ese momento, An Fei todavía sostenía el martillo en su mano, pero su cuerpo goteaba sangre. An Fei vio que en la superficie del martillo, muchos patrones Dao se deslizaban por su cuerpo. Entonces, apareció una escena que incluso el propio An Fei encontró increíble. Algunos patrones Dao dorados y poco profundos aparecieron en su hueso derecho. ¿Veis, un hueso Dao? El corazón de An Fei tembló. Una cosa que sabía era que para alcanzar el reino de transformación estelar perfeccionado, uno primero tenía que condensar los huesos Dao. ¿Qué era un hueso Dao? Era un hueso cubierto de patrones Dao. Los patrones de Dao en el martillo atravesaron el cuerpo de An Fei, dejándolo sin palabras. ¿He heredado el Dao de ese mayor? Pero cuando los patrones del Dao se fueron asentando poco a poco, An Fei se dio cuenta de que algo no iba bien. Los patrones del Dao en sus huesos eran diferentes a los del martillo. Parecía que los patrones del martillo cambiaron después de entrar en su cuerpo. Estallido. Entonces, de repente, el martillo se hizo añicos como una piedra podrida. Una gran técnica apareció en la mente de An Fei. Martillo definitivo, reino de apertura del cielo, calidad divina. Introducción. Esta es una técnica de martillo creada por un refinador corporal de Dao extremo de nivel monarca. El martillo definitivo se divide en el límite de número y el límite de fuerza. El límite de número es una técnica de martillo que libera la máxima cantidad de veces y poder dentro de los límites del físico actual. El límite de fuerza es una técnica de martillo que superpone el poder de los patrones Dao dentro de los límites del físico actual. Parte deducido. No se puede deducir. Efecto. Una aterradora técnica de martillo que pocas personas pueden vencer en una pelea uno contra uno. Desventaja. No es adecuado para batallas grupales a gran escala. Después de la batalla, habrá un breve período de agotamiento. Nota. El camino del Dao extremo todavía es demasiado extremo. De repente, había dominado una gran técnica. Aunque también era de calidad divina, este martillo definitivo hizo que An Fei se diera cuenta del horror del Dao extremo. Este era el poder que mostraban los refinadores corporales del Dao extremo.
Entonces, ¿qué pasa con los refinadores del alma del Dao extremo? Este martillo no era un arma divina, pero le dio algunos patrones Dao. An Fei se metió una masa de luz divina líquida en la boca. Cuando sus heridas sanaron, movió el brazo. Sintió que la fuerza de su brazo parecía haberse fortalecido. No sabía si era por los patrones Dao. En cuanto al tiempo transcurrido, An Fei pensó que no debería haber sido mucho. Solo había luchado con un poder remanente. A juzgar por sus heridas de hace un momento, serían como máximo 4 horas, no más. Sin embargo, solo habían pasado 6 horas desde que An Fei entró, pero ya había visto 2 técnicas de calidad divina del reino de apertura del cielo. Incluso había patrones Dao en su brazo derecho de antemano. El Palacio de la Iluminación Dao de la capital divina realmente merecía su reputación. En cuanto a cuál de los 5 caminos elegir, a An Fei no le importaba. Como decía el dicho, todo estaba condenado al fracaso. Algunas cosas no se podían forzar. Por lo tanto, An Fei eligió casualmente el camino medio porque era demasiado perezoso para elegirlo. No sabía cuánto había caminado por ese camino. En la pared a su lado, An Fei pasó por una gran técnica, que debería ser una técnica de movimiento. Sin embargo, definitivamente le llevaría mucho tiempo comprender esta técnica. An Fei no lo creía necesario. Debería dedicar el tiempo a oportunidades especiales como la de ahora. Esta vez, An Fei caminó a través de 7 u 8 intersecciones. Después de encontrar 6 tipos de técnicas, finalmente se encontró con un espacio cuadrado vacío al final de un camino desconocido. Allí, un punto de luz flotaba en el aire. No había nada en los ojos de An Fei, pero el punto de luz era definitivamente extraordinario. Al menos, no se podían comparar con las técnicas en la pared, ¿verdad? An Fei extendió la mano para recogerlo, pero no lo logró. Vaya. ¡Qué rápido! An Fei frunció el ceño levemente y entró en ese lugar. Tan pronto como entró, se encontró nuevamente en una estrella de mar. An Fei estaba encantado. Eso significaba que su oportunidad había llegado nuevamente, pero no sabía cuál sería esta vez. El punto de luz voló no muy lejos de An Fei. Por supuesto, An Fei estalló a una velocidad ultraligera para perseguirlo. Sin embargo, en el momento siguiente, An Fei se sorprendió. Esta cosa corría incluso más rápido que él. Incluso cuando An Fei liberó 8 veces la velocidad de la luz, todavía no pudo alcanzar a la pequeña cosa. Cuando él se detuvo, la cosa se detuvo. Cuando él la persiguió, la cosa huyó como si se estuviera burlando de él. Durante la persecución, An Fei sintió claramente que él y esa cosa usaban el gran Dao del espacio. Sin embargo, esto significaba que el gran Dao del espacio de la otra parte era más fuerte que el suyo. De repente, An Fei aceleró sin darse cuenta con el gran Dao del tiempo. Por un momento, su velocidad fue casi 10 veces la velocidad de la luz. Sin embargo, en el momento en que An Fei aceleró, la pequeña cosa se movió rápidamente y continuó acelerando, y An Fei ni siquiera tocó su sombra. De repente, An Fei notó algo diferente. En aquel entonces, cuando digirió el origen del mundo, tuvo una nueva comprensión del gran Dao del espacio. La pequeña cosa que tenía delante parecía verse afectada por su campo de fuerza espacial y tuvo una segunda expulsión. Además, An Fei sintió que parecía haber una fuerza que atraía a la pequeña cosa en el espacio que tenía delante. Con la mejora de múltiples capas del gran Dao del espacio, su velocidad superó con creces a An Fei. Interesante. An Fei ya había adivinado de qué se trataba esta oportunidad. Era la velocidad. Era diferente de la herencia de poder, que solo necesitaba competir en fuerza, y no le tenía miedo en absoluto. Sin embargo, en cuanto a esta cosa, no importaba cuánto acelerara, no podía alcanzarla. Sin embargo, la otra parte claramente estaba usando el gran Dao del espacio, que era el poder del espacio, la catapulta espacial, la succión espacial, etc., que él entendía. An Fei intentó la técnica de robo del vacío, pero no funcionó en absoluto. ¿Es inútil? ¿Es la conciencia de un dios o el remanente de un gran Dao? La técnica de robo del vacío no funcionó, pero An Fei no sufrió ninguna reacción negativa. Como ninguna de estas opciones funcionaba, solo podía probar el gran Dao del espacio. Si podía obtener esta herencia de velocidad en este viaje al Palacio de la Iluminación del Dao, valdría la pena incluso si gastara los 500.000 puntos de mérito restantes en ello. Tal vez si An Fei continuara asentándose en el reino de la apertura celestial durante 1000 o 10.000 años, también podría comprender los misterios de la velocidad. Sin embargo, eso llevaría tiempo y oportunidades. Ahora esta oportunidad era simplemente como un pastel cayendo del cielo. Una vez que obtuvo esta herencia, An Fei creyó que su último defecto se compensaría.
A partir de ese momento, su físico, alma y velocidad serían invencibles en el reino de apertura del cielo. Chapter 2440. Technique Comprehension, Void Wings Translator. NGE Translations Editor. NGE Translations. En el mar de estrellas, Anfei y el punto de luz se habían estado persiguiendo durante mucho tiempo. Después de pensarlo un poco, Anfei se calmó. Debió haber pasado por alto algo. Aunque este punto de luz parecía haber usado el gran Dao del espacio similar al suyo, debía haber algo especial en él. Zumbido. Una nueva persecución comenzó de nuevo. Esta vez, Anfei no utilizó el gran Dao del tiempo, sino que simplemente persiguió a 8 veces la velocidad de la luz. No tenía prisa, sino que observaba los cambios de poder en el espacio circundante. Incluso si no se había encontrado con esta herencia de velocidad, todavía necesitaba estudiarla. Ahora que la había encontrado, no había razón para no estudiarla bien. Además, después de una ronda de persecución, Anfei pareció tener algo de comprensión. Parecía que él y este punto de luz estaban acelerando con la gravedad espacial y el empuje. Sin embargo, la otra parte parecía ser capaz de absorber algunas cosas inexplicables mientras corría en este mundo vacío. Estas fuerzas inexplicables eran la razón por la que era más rápido. ¿Qué puedo absorber de entre el cielo y la tierra? Este poder existe entre los cielos y la tierra, existe en el mar de estrellas y no es activado por él mismo. La única explicación debería ser el poder del Gran Dao, pero si implica la absorción del poder del Gran Dao, debería poder sentirlo. Además, el poder del Gran Dao no debería tener la capacidad de acelerar directamente. Anfei estaba analizando en su corazón. Como no lo entendía, bien podría aprender a hacerlo. Cuando Anfei activó el Gran Dao del espacio y corrió salvajemente, absorbiendo el poder del Gran Dao, de repente sintió que a medida que el poder del Gran Dao se reunía, vio algunos patrones de Dao ocultos fuera del Gran Dao. Silbido. Anfei jadeó con fuerza. ¿Patrones Dao? ¿Cómo podría haber patrones Dao? El corazón de Anfei tembló. Los patrones Dao existían entre los cielos y la tierra, y él podía condensarlos libremente. Cuando aprendió el libro de fusión Dao, Anfei ya había dominado los patrones del Dao celestial, pero la forma en que Anfei condensó los patrones Dao en realidad se basó en su propio gran Dao. Era equivalente a un punto de gravedad, transformándose en el Dao celestial y fusionándose con el Dao celestial, para crear patrones Dao. Pero en realidad, Anfei nunca había encontrado ningún patrón de Dao natural. Espera un minuto. Anfei se detuvo de repente. Maldita sea, parecía un poco estúpido. Había reglas en el mundo que podían definir todas las técnicas, nutrir los grandes daos y llevar a todos los seres vivos. Estas reglas eran el dao que podía llevar a todos los seres vivos. Las flores también tenían venas de rizomas, al igual que las plantas. Todas las razas, incluidas las tallas de piedra, incluso el polvo, la arena y los cristales de hielo, tenían sus estructuras. Para ser precisos, eran patrones del Dao condensados en los seres vivos. Por ejemplo, la estructura de los cristales de hielo es una cristalización hexagonal simétrica y regular, y esta estructura continúa infinitamente hacia abajo. Por ejemplo, las tortugas y muchos crustáceos nacieron con patrones de tortuga. Ahora parecía que también eran una especie de patrón Dao. Por lo tanto, los patrones del Dao no existían en función de la fusión con el Dao celestial, sino que existían en primer lugar. Él simplemente los encontró al fusionarse con el Dao celestial. A esta velocidad, bajo la corriente de velocidad, la inercia de la velocidad en realidad activaría los patrones Dao que eran exclusivos de la velocidad. Pero como la velocidad era demasiado rápida, no tuvo tiempo de mirar atrás y descubrir la existencia de estos patrones Dao. Jajaja. De nuevo. Anfei de repente se rió y continuó persiguiéndolo a toda velocidad. Al principio, naturalmente no pudo alcanzarlo. Sin embargo, cuando la velocidad de Anfei se disparó a 8 veces la velocidad de la luz, reunió los patrones de Dao en forma de curva de velocidad liberados por el gran Dao del espacio detrás de él y los imprimió en sí mismo. Zumbido. Era como un coche de carreras acelerando con gas nitrógeno, y su cuerpo se convirtió en parte de la velocidad. Al instante, la velocidad de Anfei se disparó en más del 30%. Casi en un instante, por primera vez en su vida, Anfei superó 10 veces la velocidad de la luz. En realidad, este era un principio muy simple, pero la mayoría de la gente no lo entendía. Incluso si lo entendieran, no todos podrían absorber los patrones del Dao en cualquier momento como Anfei. Anfei lo entendió de inmediato.
Debe haber mucha gente que entendía este principio, pero aquellos que lo entendían no se lo contaban a los demás a la ligera. Incluso se dio cuenta de que los cultivadores del reino de la transformación estelar de la última etapa de nivel máximo de la raza celestial no eran muy fuertes, pero su velocidad era muy rápida, incluso alcanzando 8 veces la velocidad de la luz. Al principio, An Fei pensó que era porque sus reinos eran altos, pero de hecho, su reino actual tampoco era bajo. En teoría, estaba a solo medio paso del nivel máximo del reino de transformación estelar de la etapa tardía. Pero ahora parecía que no era así. Esas personas probablemente ya lo sabían. Puede que no fueran capaces de comprender todos los patrones Dao, pero esas grandes facciones debían tener algunos libros especiales sobre patrones Dao sobre velocidad o algo así. An Fei recordó que cuando estaba en la reunión del Templo del Vacío, el hermano mayor Dragón Azul le preguntó algo sobre esto, pero en ese momento, parecía haber hecho demasiadas preguntas, por lo que el hermano mayor Dragón Azul no preguntó más. Ahora que lo pensaba, tal vez su hermano mayor, el hermano mayor Dragón Azul, estaba tratando de decirle esto en ese entonces. Mierda. An Fei no sabía si reír o llorar. Alcanzó 8 veces la velocidad de la luz por completo por la fuerza. No comprendió por completo las características profundas del gran Dao del espacio hasta que absorbió esos orígenes del mundo. Resultó que hace mucho tiempo podría haber alcanzado 10 veces la velocidad de la luz. En ese momento, An Fei desató una velocidad aterradora tan rápida como 11 veces la velocidad de la luz. En un instante, la velocidad tan alta como 11 veces la velocidad de la luz pareció distorsionar el espacio, formando un espacio superlumínico cerrado. Esta vez, An Fei casi pudo alcanzar el punto de luz, pero sintió que todavía estaba un poco lejos de él. Sin embargo, An Fei no decidió esperar. En cambio, utilizó el gran Dao del tiempo. En un instante, la velocidad de An Fei se disparó nuevamente y corrió a casi 14 veces la velocidad de la luz. PFF. Esta vez, el punto de luz no logró escapar y fue atrapado por An Fei. En un instante, el mundo circundante cambió y An Fei regresó al palacio de la iluminación del Dao. Y una gran técnica apareció en la mente de An Fei. Alas del vacío, reino de apertura del cielo, cualidad divina. Introducción. Este es un espacio de velocidad creado con los patrones de Dao del vacío y los patrones de Dao de la velocidad. En este espacio, puedes absorber continuamente los patrones de Dao del vacío y los patrones de Dao de la velocidad para fortalecer tu velocidad. Cuando finalmente se forme el espacio de velocidad, te encontrarás con una barrera ultraligera. Después de saltar sobre la barrera ultraligera, puedes formar alas del vacío. Las alas del vacío pueden proporcionar hasta 10 veces la velocidad de la luz. Solo alcanzando al menos 18 veces la velocidad de la luz, las alas del vacío se pueden mantener. De lo contrario, no se puede mantener. Parte deducido. Desconocido. Energía espiritual consumida para la deducción. 1.000.000 de puntos de ki inmortal. Efecto. Forma alas del vacío y obtienes una mejora de velocidad. Desventaja. La formación de las alas del vacío requiere alcanzar 18 veces la velocidad de la luz. Nota 1. 18 veces la velocidad de la luz es una barrera ultraligera y es similar a la barrera del sonido. Más allá de esta barrera, se producirá una explosión de luz. Nota 2. Ha alcanzado el límite de deducción actual del pote de purificación demoníaca. Si se deduce nuevamente, involucrará los misterios del mundo y dañará el pote de purificación demoníaca. Rabieta. Los párpados de An Fei temblaron. Esta vez, aprovechó la oportunidad. Como había aprendido el libro de la fusión del Dao, podía reunir fácilmente los patrones del Dao. De lo contrario, no sabía cuándo habría obtenido las alas del vacío. Sin embargo, esta fue la primera vez que An Fei escuchó hablar de una barrera ultraligera. Todavía recordaba la primera pared que encontró después de entrar al palacio de la iluminación del Dao. El corte de velocidad de la luz que quedó en la pared mencionó que las técnicas de sable podían alcanzar 18 veces la velocidad de la luz como máximo. Al principio, An Fei se sintió intimidado, porque ciertamente no podría soportar un corte que era 18 veces la velocidad de la luz. Pero ahora, An Fei sabía que su velocidad límite ya podía alcanzar 14 veces la velocidad de la luz. Cuando alcanzara 18 veces la velocidad de la luz, las alas del vacío serían de gran importancia. Pero por ahora, esta técnica no le era muy útil, porque su velocidad más rápida era solo 14 veces la velocidad de la luz. En ese momento, An Fei se iluminó de repente. La desventaja de su velocidad insuficiente había desaparecido. Ya no tenía que pasar mucho tiempo tratando de comprender o perseguir los límites de la velocidad.
Al menos, por lo que parecía, su velocidad no era algo que cualquiera pudiera alcanzar fácilmente. Incluso si hubiera alcanzado el reino de transformación estelar perfeccionado, su velocidad podría ser solo alrededor de 9 a 10 veces la velocidad de la luz. Incluso alguien como Zhao Qinglong, An Fei creía que su velocidad extrema no debería superar la suya. An Fei se sorprendió cuando Zhao Qinglong demostró una velocidad 10 veces mayor que la velocidad de la luz la última vez, por lo que admitió que no era rival para Zhao Qinglong en ese entonces. Pero ahora, An Fei de repente quería encontrarse con Zhao Qinglong. No sabía en qué aspecto Zhao Qinglong podría reprimirlo ahora. An Fei volvió a sus cabales. El punto de luz había desaparecido, pero esto no debería ser algo que sucediera solo una vez. Tal vez hubiera otros que pudieran encontrarse con este punto de luz en el futuro, pero que el recién llegado pudiera comprenderlo o no dependía de ellos mismos. En cuanto a An Fei, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero calculó que no debería ser poco. Esto se debía a que había perseguido el punto de luz varias veces en el mar caótico de estrellas. Además del tiempo que dedicó a la comprensión y la observación, no sabía cuánto tiempo le quedaba, pero al menos aún no se le habían deducido sus puntos. Esto significaba que solo había estado en el Palacio de la Iluminación del Dao durante menos de 3 días. An Fei no sabía que en este momento, Zhao Qinglong y los demás ya habían aparecido afuera, y todos estaban sentados con las piernas cruzadas, como si estuvieran digiriendo lo que habían obtenido. Ahora que el estado mental de An Fei era perfecto, ya no tenía prisa, porque sentía que no tenía nada que perseguir a corto plazo. Había obtenido demasiados beneficios en esta competencia. Realmente esperaba tener 100 años de tiempo libre para digerir sus ganancias. An Fei pasó por una docena de intersecciones, ignorando 7 u 8 técnicas grabadas en las paredes del laberinto, y estaba buscando su próxima oportunidad. Esta oportunidad llegó bastante rápido. An Fei solo tardó 1 hora en obtener las alas del vacío. Sin embargo, esta vez la oportunidad fue un poco diferente. An Fei vio el fantasma de un joven de espaldas a él. ¿Por qué se confirmó que era un joven? Eso fue un sentimiento. Los ojos de An Fei se iluminaron. Parecía que había otra gran oportunidad. Cuando se acercó, escuchó al joven decir: no hay forma de avanzar. Chapter 2441. Opportunity and Causality. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations no hay salida. El fantasma del joven suspiró. Todo lo que quedó en el Palacio de la Iluminación del Dao debería ser un legado. Si se tratara de los actuales monarcas de la dinastía de la capital divina, no habrían venido aquí. Esto se debió a que la mayoría de las técnicas que quedaron aquí eran técnicas de calidad divina del reino de la apertura del cielo. También hubo algunas oportunidades especiales para la epifanía. Si un abridor del cielo entraba, solo podía percibir las oportunidades relacionadas con el reino de la apertura del cielo. Al menos, eso era lo que sentía hasta ahora. No importaba cuán fuertes fueran los herederos, lo que podía obtener era solo en el reino de la apertura del cielo. Por lo tanto, a An Fei no le importaba el llamado camino divino. ¿Cómo podría ser tan fácil de obtener? De lo contrario, alguien se habría convertido en un dios hace mucho tiempo. Esto se debía a que cada giro en el Palacio de la Iluminación del Dao era una elección. Si daba la vuelta, el camino sería diferente. En otras palabras, hablando lógicamente, nadie debería saber dónde estaba. Por lo tanto, esta persona era un heredero. Al darse cuenta de esto, An Fei inmediatamente ahuecó sus manos y dijo: saludos, mayor. Ya que no hay camino por delante, ¿por qué estás aquí? El joven no respondió la pregunta de An Fei. En cambio, preguntó tranquilamente: ¿crees en la causa y el efecto? Los párpados de An Fei temblaron. ¿Qué quiere decir este tipo? Pero An Fei respondió sinceramente: todo tiene causa y efecto, así que creo en la causa y el efecto. Jeje. El joven se rió entre dientes. ¿Qué tal si te doy una parte de causa y efecto? Antes de que An Fei pudiera decir algo, el joven hizo un gesto con la mano y una bolsita de brocado negro flotó hacia An Fei. An Fei pensó que esta herencia era interesante. ¿Le dio una parte de la causa y el efecto? ¿Cuál fue la causa? ¿Fue esta bolsita de brocado? An Fei sintió que mientras fuera una oportunidad, podría aprovecharla. Cuando An Fei agarró la bolsita de brocado, de repente sintió un dolor punzante en el dedo. Entonces vio que su dedo estaba perforado y una gota de sangre esencial se derritió en la bolsita de brocado. An Fei sintió que algo estaba impreso en él. An Fei intentó abrir apresuradamente la bolsita de brocado, pero no pudo abrirla en absoluto. Se convirtió en un rayo de luz y desapareció en su cuerpo. An Fei frunció el ceño.
Mayor, ¿qué quieres decir? El joven no miró hacia atrás y su voz era indiferente. ¿No te dije que solo te estoy dando una parte de causa y efecto? Te he dado un poder que se remonta antes de que nacieras para matarte. Este es el efecto. Zumbido. Anfei sintió que se le erizaban los pelos. Esto era demasiado. ¿Volver a antes de que él naciera? Anfei intentó calmarse y dijo, ¿por qué antes de que yo naciera? ¿No es más fácil matarme si regresamos a cuando recién nací? El problema en el que Anfei pensó fue que antes de que naciera, si querían matarlo, tenían que matar a sus padres. Y en ese entonces, sus padres ya deberían haber abierto el cielo. Entonces, para estar absolutamente seguros, ¿por qué la otra parte no lo rastreó hasta el momento en que recién nació? El joven dijo, porque el que regresará al pasado para matarte en el futuro serás tú. ¿Qué? Anfei se quedó estupefacto. Hermano, ¿de qué estás hablando? ¿Me voy a suicidar? ¿Estoy loco? Anfei se burló. ¿Por qué querría suicidarme? Además, esta es una paradoja temporal. El yo actual, ya sea que se remonte a cuando era joven o cuando aún no había nacido, no puede suicidarse. Si me mato, entonces estoy muerto. Como estoy muerto, no puedo volver atrás para suicidarme. Esto es una paradoja. Anfei de repente se enojó mucho. Además, ¿qué causa te hizo darme este efecto? Mayor, ¿tenemos algún rencor? El joven sonrió con indiferencia. Estás aquí para buscar oportunidades. Yo solo te las estoy dando. Anfei se quedó sin palabras. ¿Es esta una oportunidad? El joven dijo tranquilamente. Para ser precisos, en ese momento, la oscuridad y la siniestra sensación de tu corazón fueron eliminadas de tu cuerpo por mí. Pero eso también es parte de ti. Él regresará al pasado y te matará. Bueno, solo entonces podrás ser verdaderamente independiente. Debido a que ustedes dos están separados en este momento, eres tú quien debe asumir el riesgo de morir, no él. La comisura de la boca de Anfei se torció y su rostro ya estaba oscuro. Mayor, no creo que haya oscuridad ni nada siniestro en mi cuerpo. No tengo una buena educación. No me mientas. Anfei estaba seguro de que con la olla purificadora de demonios en su mano, no podría ser infectado por el siniestro. Esta persona claramente lo estaba engañando. El joven dijo, todos tenemos oscuridad y siniestro en nuestros cuerpos. Cuanto más avanzamos, más difícil es librarnos de ellos. De lo contrario, ¿por qué pensamos que lo siniestro es aterrador? Deberíamos sentirnos afortunados de que ahora los esté ayudando a librarse de ello. Este es nuestro karma. Bueno, recuerden, solo tienen 800 años. Anfei se sintió un poco intimidado. Había venido en busca de oportunidades, pero ¿por qué terminó arriesgándose? En ese momento, el fantasma se estremeció y Anfei vio que estaba a punto de desaparecer. Inmediatamente, Anfei preguntó, Mayor, suponiendo que lo que dijiste sea cierto, ¿para qué es la bolsita de brocado que me diste? El misterioso joven experto dijo, en cuanto a la bolsita de brocado, si logras sobrevivir, se abrirá. Y entonces lo descubrirás. ¿Y si muero? El joven experto dijo, si mueres, no importa cuántas vidas tengas, morirás y la bolsita de brocado desaparecerá. Anfei se dio cuenta de que lo que decía esta persona era en realidad fácil de verificar. Solo necesitaba preguntarle al hermano mayor si realmente había algo siniestro en el cuerpo de todos, como dijo el joven. Puede que otros no lo sepan, pero los 3 templos existían para luchar contra lo siniestro. Era imposible que el hermano mayor no lo supiera. Si el hermano mayor confirmaba esto, tendría que tomarlo en serio. Dado que el fantasma de este joven dijo que le dio una oportunidad, significaba que eliminar lo siniestro era más difícil e importante de lo que Anfei imaginaba. Las técnicas y herencias ordinarias no podían compararse con eso. Después de todo, esta oportunidad fue a costa de la muerte. El fantasma del joven experto desapareció después de decir esto, dejando atrás a un aturdido Anfei. Sin embargo, aunque el joven experto había desaparecido, Anfei sintió que parecía haber algo misterioso escondido en este espacio. Anfei parecía poder ver algunos fragmentos del pasado desde ese vacío. El concepto de tiempo aquí parecía un poco borroso. En la pared, aparecieron patrones tenues, pero desaparecieron rápidamente y nunca volvieron a aparecer. ¿Eh? Hay una herencia aquí. Anfei sintió que algo era diferente. Parecía que había algún tipo de poder de herencia aquí que quería manifestarse, pero por alguna razón, esta herencia no se manifestó por completo. Parecía que algún poder había cortado la fuente de la herencia desde el principio. ¿Quién repartió la herencia? Espera, ¿por qué se puede cortar la herencia?
El corazón de An Fei dio un vuelco. Eso significaba que se trataba de una herencia que no debería existir, pero que de alguna manera quería aparecer. El corazón de An Fei tembló. El gran Dao del tiempo estalló a su alrededor, pero desafortunadamente, no pudo congelar el tiempo ni viajar a través de la línea de tiempo. El tiempo transcurría minuto a minuto. Esta extraña herencia que aparecía y desaparecía repetía el mismo proceso. Cada vez, An Fei solo podía ver patrones extraños extremadamente cortos y no se atrevía a decir que podía comprenderlos. Después de medio día, An Fei finalmente construyó una nueva técnica en su mente poco a poco. Si no fuera por la capacidad de reconocimiento obligatorio de la olla de purificación demoníaca, An Fei no habría podido entender esta extraña técnica. En los ojos de An Fei surgió la información. Causa y efecto retorcidos, nivel monarca, calidad ultra. Introducción. Esta es una técnica de monarca de la ley de causalidad. Puede establecer una causa con palabras, acciones y eventos en pos de un efecto determinado, haciendo que el enemigo entre en una causa y efecto retorcido negativo en una dirección desconocida. Debido a que involucra la técnica de asesinato de la ley de causalidad, esta técnica se clasifica como de nivel monarca. Por lo tanto, la técnica es altamente incierta y no puede determinar el efecto desconocido, por lo que solo se puede clasificar como una técnica de ultra calidad. Grado de comprensión. 10%. Parte deducido. Desconocido. Costo de deducción. Desconocido. Efecto. Al distorsionar la causa, distorsiona el efecto. Desventaja. No se puede predecir el efecto absoluto. Nota 1. La técnica de causa y efecto es una de las técnicas de asesinato no direccional más difíciles de dominar en el mundo. Se desconoce su efecto. Nota 2. Ha alcanzado el límite de deducción actual del pote de purificación demoníaca. Si se deduce nuevamente, involucrará los misterios del mundo y dañará el pote de purificación demoníaca. Silbido. An Fei se quedó estupefacto. ¿Realmente existe una técnica de muerte por causalidad en este mundo? En cierto sentido, ¿no es esta cosa equivalente al ojo del desastre del gorrión emperador? La expresión de An Fei cambió ligeramente. El grado de comprensión era solo del 10%. Sin embargo, ¿cómo podría renunciar a esta extraña técnica que era comparable a una técnica divina? Más importante aún, esta técnica de asesinato por causalidad parecía poder deducirse. En el futuro, el efecto de esta técnica podría ser desconocido, pero tal vez no sea el caso de la técnica deducida de ella. Con esto en mente, An Fei inmediatamente se quedó quieto y continuó observando. Cuando el grado de comprensión de An Fei alcanzó el 20%, de repente, los puntos de mérito en su ficha de calificación se redujeron en 100.000. An Fei se calmó. Debería haber suficiente tiempo. Todavía tenía más de 430.000 puntos de mérito. Tal vez podría comprenderlo con un día de anticipación. En el mundo exterior, cuando Feng Yu y los demás descubrieron que habían pasado 3 días pero An Fei no había salido, ¿quién no lo entendería? Todos pensaron que An Fei confiaba en sus méritos para seguir comprendiendo el Dao en el Palacio de la Iluminación del Dao. Al ver esto, el árbitro activó el sistema de teletransportación. Puedes irte primero. Los partidos oficiales en la arena comenzarán en 4 días. No tienes que esperar aquí. Sin embargo, personas como Yi Kai, Cao Bunye, Zhou Mi e incluso Zhao Qinglong sintieron una sensación de crisis. El plan de Zhao Qinglong era matar a An Fei antes de que se levantara. Este tipo ya había tenido muchas oportunidades antes de llegar al nivel máximo de la etapa final del reino de la transformación estelar. Si se le daba suficiente tiempo para crecer, podría convertirse en otro Feng Yu o incluso en un experto en el rollo de Dios.